las cosas que más me han sorprendido es que cuando me encuentro a personas tan lindas que son católicas, y muchas de ellas son bien sinceras, les pregunto, ustedes saben en qué está basado el catolicismo romano, y el 95% de los católicos no te saben contestar. ¿No es una tragedia? Entonces, ¿por qué eres católico, amigo? Pues verá usted, porque cuando era chiquito me echaron agua, hice la comunión, me confirmaron y tengo la foto del Papa en mi casa. Y le pregunto, ¿y eso te da el pasaporte para entrar al cielo? Es increíble que tantas personas tan sinceras puedan estar tan sinceramente equivocadas porque jamás investigaron los fundamentos de la religión a la que ellos profesan. ¿Por qué los católicos creemos que necesitamos argumentos? ¿Se dan cuenta que la única diferencia entre esa otra persona es que ella está segura, fanática de su fe, y nosotros que decimos que creemos en nuestra fe? Yo amo nuestra fe, estoy seguro, estoy completamente convencido, yo amo, soy profundamente cristiano. Me pone 8 párrafos de su fidelidad para después hacer una pregunta ridícula. La palabra griega anticristo que aparece en la Biblia quiere decir que se pone en el lugar de Cristo o se opone a Cristo. Una señal que identifica el anticristo es el enigmático número 666. En Apocalipsis 13 leemos que el número de su nombre es aplicación o es aplicado a un personaje humano. Sabemos que el idioma oficial de Roma es el latín y que los números romanos son letras, ya que los que usamos actualmente constituyen la numeración arábica. Ahora, uno de los títulos exhibidos por ese poder es Vicarius Filii Dei. Apocalipsis dice que 666 es el número de su nombre y el valor numérico de las letras de este título da el número 666. Un título que también fue inventado, porque el título oficial del Papa no es Vicarius Filii Dei, el título es Vicarius Christi. Ese es el título del Papa, el vicario de Cristo, no el vicario del Hijo de Dios. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, pero el que no creyere será condenado. Interesante que Santiago dice que hasta los demonios también creen. ¿Y por qué no se salvarán? Por un simple motivo: ellos creen, ellos tiemblan, pero ellos no se bautizan. El texto de Marcos es claro, dice el que creyere y fuere bautizado. Pero no basta creer, bastaría, pero el creer se queda en la filosofía, en la teoría. El bautizarse es el creer que sale de la teoría y entra a la experiencia. Es como, vamos a decir, tú vas donde la novia le dice: yo te amo, tú eres la cosa más linda, yo quisiera vivir contigo para siempre. Ella te mira y te dice: entonces vamos a casarnos. Y tú dices: no, matrimonio no, yo te amo pero no quiero casarme. ¿Qué tipo de amor es ese? Yo te amo y no quiero casarme. Bueno, el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Tú le dices a Jesús: Señor, yo creo en ti, yo te amo, yo quiero vivir para siempre para ti. Y Jesús te dice: entonces bautiza. Ah, no, bautismo no. Entonces, ¿qué amor es ese? Yo no sé qué clase de Biblia estás leyendo, pero el bautismo borra todo pecado. ¿Por qué? Porque al incorporarnos a Cristo Jesús, nos hacemos uno con Cristo a través del bautismo. Que aquí hay un problema. Si usted cree en sola fe y usted dice que el bautismo es necesario para salvarse, ya está diciendo que no es solo fe, sino que sería fe y bautismo. Por eso no pueden confesar que haya algo más que ayude a la salvación. No, ellos tienen que negar cualquier cosa fuera de la fe para decir que son salvos solo por la fe. Una de las grandes abominaciones de Roma es presentar una falsa trinidad al mundo. Roma tiene su propia trinidad. A su líder lo llaman Papa. Y la palabra Papa viene del arameo Abba, que significa papito, padre. Y se refiere a Dios. Y la palabra Papa viene del arameo Abba, que significa papito, padre. Y se refiere a Dios. La palabra papa viene de PP, es Petris Potestatis. Petris
potestatis, es decir, con la autoridad de Pedro. Con la autoridad de Pedro. Cada papa, cada vicario de Jesucristo es, si se quiere decir así, como una especie de extensión del primer papa, del primer vicario de Jesucristo, que fue San Pedro. Entonces, cuando hablamos de papa, la palabra PP, o las letras PP en griego es papa, papa. Entonces, papa, de ahí la palabra papa para nombrar a ese que actúa con petri potestatis, y ese que actúa con petri potestatis o con la autoridad dada por el mismo Jesús a Pedro, ese es el Papa, Papa PP. Pedro era el jefe de los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y llega y le dice Jesús a Pedro, ojo, llega y le dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso está en Mateo 16, 18. Si Jesús le da las llaves a Pedro, significa que Pedro tiene un poder especial. Era el jefe de los apóstoles. Y como era el jefe de los apóstoles, pues él en Roma fue el lugar donde él, como estrategia para evangelizar, funda allí la iglesia cristiana. ¿Que por qué el Papa? Que el Papa en la Biblia, ¿cierto? Eso es muy fácil de entender. Cuando Jesús nombra a Pedro como Papa, eso está en la Biblia. Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 14 y siguientes. Póngale lupa. Juan 21, 14. Llega y dice en Juan 21, 14. Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Ahí está, lo nombra pastor principal. Apacienta mis corderos. Primero le dice corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Primero le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Papa? Es el padre que apacienta, ¿cierto? Ese es el jefe. O sea, en Juan 21, 14, Jesús nombra a Pedro como Papa, como el jefe de los apóstoles. Y eso significa la palabra Papa. Papa significa la primera P, Petri. La otra A, apostolici, esto es latín. La otra P, potestatem. Y la otra A significa accipiens. ¿Qué significa la palabra Papa? Que Pedro, apóstol, la potestad, recibe. Y Jesús nombra a Pedro Papa en Juan 21, 14. Y el primado de Pedro no es un primado como el de un presidente, no. Es el primado de apacentar las ovejas. Y hoy el Papa Francisco, el sucesor de San Pedro, Pedro apóstol, la potestad, recibe, ¿cierto? Entonces, en el año 150, después de Cristo, hubo un obispo de la Iglesia Católica que se llamaba Ireneo de León. En un libro que él tiene se llama Contra las herejías, libro 3, versículo 3, dice, él da la lista de los papas desde Pedro, en el año 150. Ese es el más cercano a Jesús, para saber la lista de los papas, en el año 150. Ustedes lo pueden buscar en el internet. Escriben Contra los herejes de Ireneo de León, buscan el libro 3, numeral 3, versículo 3. Ahí está. Y ahí San Ireneo nombra la lista de los papas desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, nombra los sucesores de San Pedro. Entonces, yo pienso que es muy claro, ¿cierto? Que los protestantes no sepan qué significa la palabra papa es problema de ellos. Que estudien. ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que celebrar Navidad? ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesucristo nació un 24 de diciembre? La iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra hechos.
De nuevo, la iglesia no celebra fechas. ¿Qué celebra la iglesia? Hechos. Tal es así que el domingo de resurrección cada año cae un día diferente. Nosotros no celebramos el día que resucitó Cristo. Nosotros celebramos el hecho de que Jesús resucitó. La Navidad la celebramos el 25 de diciembre, pero las iglesias orientales la celebran el 6 de enero. El rey del mundo sí nació pobre, en un lugar pobre, pero no con animales, hermano. Un judío jamás podría estar en una casa o vivir o dormir en un lugar con animales. Eso es contaminación. Y por eso tenemos que entender eso, hermano. Jesucristo nunca, cuando nació, ni había ovejas, ni había el burro, ni había la vaca, como representamos nosotros en los nacimientos. ¿Qué artistas? Como se supone, dice, bueno, pues si es una cueva y ahí hay un pesebre, ¿comer animales? Es obvio que ve animales. Si hubieron animales, hermanos míos, José, antes de que María dé a luz, sacó toda esa sarna de ahí, pues, hermano. ¿Cómo va María a dar a luz con los animales en un lugar, hermanos míos? El que conoce algo de la Biblia, como lo hemos estudiado en los libros, Dios es una persona tan pulcra, no solamente que Él es santo y puro, a Él le gusta la limpieza. Acuérdense ustedes cuando leíamos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que el Señor se preocupaba prolijamente de ver a sus hijos limpios, bañados, perfumados. Él no iba a permitir que su hijo naciera en medio de heces de animales. Pues hermano, por favor, no seamos irracionales al pensar así. Pues. Los reyes fueron a buscar a Jesús, ¿dónde? No, fueron a un palacio, porque es lo lógico. ¿Dónde nacen los reyes? ¿Y dónde estaba Jesús? En un establo. Es la gran contradicción. Jesús no escoge nacer en un palacio. Jesús escoge nacer en el lugar donde ninguno de nosotros hemos nacido. Porque ahora los pesebres nosotros los ponemos muy bonitos, como ponemos las cruces muy bonitas, pero un pesebre no era así. ¿Quién en los pueblos de nosotros, en los países de nosotros, ha entrado a un potrero? ¿A qué huele eso? Ustedes saben a lo que huele. A eso olía el establo de Belén. A eso olía el establo de Belén. Como la cruz no es la que ponemos a Jesús con la raya en el medio y peinadito y limpiecito. Eso no es la cruz. Hemos tratado nosotros de limpiar la realidad porque nos molesta Jesús sucio y naciendo en un lugar apestoso. Pero verdaderamente Jesús escoge, porque a eso viene Él. Jesús no viene a vivir bien, Jesús viene a conocer hasta lo más bajo que puede caer el ser humano, menos en el pecado. Y de acuerdo a la enseñanza del catolicismo, el bautismo nos quita el pecado original. ¿Esta Biblia no dice eso? ¿Ustedes han visto que las cosas que critican los protestantes son las mismas en todos los idiomas? Ellos siempre dicen en todos los idiomas exactamente las mismas. El demonio siempre repite lo mismo. Él tiene maldad, pero carece de imaginación. Es lo que disfraza. Los peores enemigos de la iglesia son aquellos que en un momento dado fueron católicos, pero católicos no muy buenos, porque no conocieron realmente la enseñanza de la iglesia, y por el veneno sembrado por proselitistas se fueron a otras iglesias que Jesús no fundó, que fueron fundadas por un ser humano y que nada que ver con la teología que el Señor nos enseña a través de su iglesia. La teología, la enseñanza de la Iglesia Católica en relación al pecado original está en la Biblia. El problema, hermanos, es que ustedes leen pedacitos de la Biblia, pero no leen el contexto en que esos pedacitos están dados. Y por lo tanto, reciben ese veneno y lo echan, pero por todos lados. Y desafortunadamente hay muchos católicos que no están fundados en la palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia, y se dejan llevar por cualquier doctrina o por cualquier enseñanza que los lleva al error. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, San Pablo le escribe a la comunidad de Roma. San Pablo estuvo en Roma, como Pedro estuvo en Roma también. Nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12 y 17, lo siguiente. Y ojalá que puedan leer pues todo el contexto en el capítulo 5, pero voy a leer un pedacito nada más por desafortunadamente falta de tiempo. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
Acuérdense que San Pablo dice que la consecuencia del pecado es ¿qué cosa? La muerte, es la ausencia de Dios, que es vida, ¿sí? En uno mismo. Después la muerte se propagó a todos los hombres. La muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. En el versículo 14 dice, por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura de lo que estaban viviendo. Es decir, justos y pecadores, todos están influenciados por el pecado de sus primeros padres, Adán y Eva. Y sigue diciendo, si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, que al fin y al cabo es el Espíritu Santo, reinarán en la vida. ¿En qué vida? En la vida eterna. ¿En qué vida eterna? En el cielo. Yo creo que más claro que eso, ni mandado a hacer. Hermano, por favor, antes de echar pestes y antes de sembrar veneno en el corazón de aquellos que no conocen, trata tú de conocer más a fondo las enseñanzas de la iglesia y el por qué la iglesia enseña lo que enseña. Deja tu soberbia a un lado y en humildad trata de aprender de verdad la palabra de Dios y lo que Dios pide de nosotros. Porque si no, estarás siendo instrumento del mismo Satanás, que al fin y al cabo lo que quiere hacer es dividir y echar abajo la obra de Dios, que es la iglesia. Mira, usted le pregunta a una persona católica, el 90% le va a contestar lo siguiente. Si usted le pregunta, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? Ellos lo piensan primero y dicen, bueno, yo no soy una persona mala. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy bueno. Y como soy bueno, pues me merezco aunque sea un lugarcito allá arriba, ¿no es cierto? Eso dice, yo no le hago mal a nadie. Yo me porto mejor que mucha gente. Cuando yo le puedo hacer bien a una persona, se lo hago. ¿Qué son esas obras? Entonces le han enseñado que si yo hago obras, yo puedo lograr un pedacito allá en el cielo. La Biblia no enseña eso. Mire el versículo 9 lo que dice. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Con la Biblia, hermano querido, tú puedes demostrar lo que te dé la gana. Ese es el espíritu sectario que decíamos al principio. Tomas un texto por aquí, un texto por allá, un pasaje por aquí, un pasaje por acá, y haces la doctrina que tú quieras. Pero no se trata de un texto por aquí y un texto por allá. Se trata de tomar en consideración toda la doctrina, toda la revelación. El pueblo judío pensaba que él se salvaba no por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, no, sino que él se salvaba solamente porque cumplía a cabalidad la ley de los mandamientos. Entonces, nadie podía cumplir los 10 mandamientos, por tanto nadie podía salvarse. Entonces dice Pablo era judío, y dice Pablo, nosotros no nos salvamos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aclarándole a los judíos, porque él era judío, él le va a decir, toda la vida nosotros pensábamos que íbamos a ser salvos por cumplir la ley. Pero ¿quién de ustedes cumplió la ley a cabalidad? Nadie. Entonces la ley nunca nos salvó. Ahora viene Cristo y nos salva. Entonces no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Viene Pablo y aclara, nadie puede cumplir la ley. Y puesto que nadie puede cumplir la ley, entonces todos somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Uno que nos limpie, uno que nos purifique, uno que nos salve. Cristo. Entonces usted y yo vamos a ser salvos por la fe. En castellano, nunca dejaremos de ser pecadores. Nunca. Siempre vamos a pecar. Y él mismo dijo a San Juan 1, capítulo 1, versículo 1 del 8 en adelante. Primera de Juan 1, 8 en adelante. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Ven, bien lo dijo. Entonces nunca vamos a dejar de pecar. Vamos a luchar contra el pecado y siempre vamos a pecar. Entonces necesitamos aferrarnos a la fe, aferrarnos a Cristo, creer en Cristo. ¿Y Cristo nos salva? Sí. ¿Cómo? Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante.
Somos salvos por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Pues bueno, si la fe es en Jesucristo, vamos a escuchar a Jesucristo. Juan 20:21 viene a traernos la paz, porque antes no podíamos salvarnos, no estábamos en paz. Él es el que nos salva, la fe en Cristo nos salva, nos trae la paz. Jesucristo viene a salvarnos del pecado. No nos salva la ley, somos pecadores, y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Cómo nos salva Jesucristo si creemos en Él? Fácil, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Miren qué está haciendo, salvándonos. ¿De qué? De los pecados. ¿Me queda a mí creerle o no creerle? Si le creo, soy salvo por la fe en Jesucristo. Si no le creo, no me salva ni Maldraque el mago. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Le voy a dar un dato nada más, para que revise. Busque la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Pero ni Hitler fue tan cruel como lo fue el catolicismo en aquellos años, matando a tantos y a tantos creyentes, porque los que se oponen a la fe los consideraban herejes y los mataban. ¿Alguna vez pidió perdón la iglesia, así como ha pedido perdón por haberlos engañado con el limbo, por haberlos engañado con un montón de cosas? Un error grande que cometen todas las personas que tienen poco sentido común, que es el menos común de los sentidos, es querer juzgar una época con la mentalidad de nosotros. Tú no puedes juzgar ni siquiera cuando tú eras chiquito, hace 40 años, con la mentalidad de hoy. Porque una cosa cuando uno era niño, que se jugaba de una forma, hoy se ve de otra forma. Y tu papá, que te daba 4 nalgas en medio de la calle y nada pasaba, hoy en día hace eso y va preso por abuso infantil. O sea, tú de 40 años acá, tú no puedes juzgar con el criterio de hoy. Tú no puedes juzgar con el criterio de hoy lo que pasó en el 1800. Menos tú puedes juzgar un hecho del siglo IV con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar la Inquisición con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar las cruzadas con mentalidad del siglo XXI. Porque el siglo XVI, si Cristo no viene, puede cometer el mismo error con nosotros. El siglo XVI puede juzgar el siglo XXI con mente del siglo XVI. Es decir, mira qué salvaje lo que hacían esa gente en el siglo XXI. Porque ese es un principio histórico. Para tú juzgar algo tienes que ponerte en la mentalidad de la época. Pasa como la Biblia, tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI. En la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma Protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. Aun cuando Roma enseña que ellos también leen la Biblia y que ellos también creen en Cristo, sin embargo le han agregado a la Biblia las tradiciones. Entonces, si nosotros hablamos con un querido amigo sacerdote o católico, él me dice: yo también creo en Cristo, pero también le echan de su propia cosecha. La Iglesia romana prohibió durante 15 siglos la lectura de la Biblia. En el artículo de fe de la Iglesia Católica dicen esto: las verdades reveladas por Jesucristo, contenidas, escuchen, en parte, entre comillas, en la Biblia, se encuentran también en las tradiciones eclesiásticas. La Iglesia romana le agregó a la Biblia 15 libros que se llaman los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa de origen desconocido. La Iglesia romana declara que existen dos fuentes de autoridad: la Biblia y la tradición. O sea, con la Iglesia como juez de la Biblia y como la única que puede interpretar la Biblia. Sin embargo, aun cuando Roma enseña que solo ellos pueden interpretar la Biblia, no existen libros de comentarios bíblicos por Roma. Todos los comentarios bíblicos que existen son de cristianos.
No encuentras en ninguna librería católica el libro de los Gálatas, o el libro de Apocalipsis, o el libro de 1 Corintios, interpretado por Roma. No existe, porque no pueden interpretarla. Pero sin embargo, nadie la puede interpretar más que ellos. Pero ellos mismos se contradicen al no entender, porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Quién decidió que debían ser 27 los libros del Nuevo Testamento? ¿Habrás imaginado que la Biblia, como hoy la conocemos, fue entregada de esta manera? Pues no es así. La Biblia no ha caído del cielo. Para entender esto, debemos retroceder en la historia hasta el inicio del cristianismo. Cuando Jesús caminó por el mundo, no ordenó a ningún discípulo escribir nada de lo que él decía. Esta necesidad de escribir sobre la vida de Jesús surgió años después. En los primeros siglos de la Iglesia no se habían determinado cuáles libros eran inspirados y cuáles no. En este tiempo existían varias listas de libros. En algunos sectores donde el cristianismo se había expandido, tenían solo 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos. En algunos otros sectores había más o menos libros. En este tiempo, buena parte del cristianismo no aceptaba libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos, como el Apocalipsis de Juan, Hebreos, etc. Y en algunas otras listas había libros de más que hoy muchos no conocen, como el Pastor de Hermas, la Didaché, el Diatesarón, etc. Ante este problema, la Iglesia vio la necesidad de conformar un canon del Nuevo Testamento que fuera aceptado de forma universal por todas las comunidades de creyentes. Esto evitaba que los creyentes cristianos cayeran en graves herejías, puesto que para este tiempo abundaban otros escritos que contenían graves errores. Otros más no contenían errores y tenían muy buenas enseñanzas, pero no se les consideró inspirados. Fue así como llegó el momento decisivo. La Iglesia Católica, con la iluminación del Espíritu Santo y durante el papado de Dámaso I, convocó un sínodo y pudo resolver este problema, reuniéndose en el Sínodo Romano del año 382, y fue aquí que de forma oficial se dio la lista que hoy todas las iglesias aceptan como palabra de Dios, descartando así todas las listas que habían en la época cuando aún no se había llegado a un consenso. Más tarde, en el Concilio de Hipona y Cartago, con mucha influencia de San Agustín, se dio luz verde de forma definitiva a los 27 libros que los cristianos podían leer como escritura inspirada por Dios. Dicha lista, incluyendo también los 46 libros del Antiguo Testamento, conformando lo que hoy conocemos enteramente como Biblia. Después de estos concilios, la lista quedó definitivamente cerrada para siempre bajo la inspiración de Dios y por la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Pensando que la palabra deuterocanónica está mal utilizada. Deutero viene del griego que quiere decir segundo. Por eso Deuteronomio quiere decir segunda ley. Deuterocanónico quiere decir del segundo canon, de la segunda lista, del segundo registro. Quiere decir, los protestantes llaman estos libros los libros apócrifos, pero como ellos siempre están perdidos en el llano, estos libros no son apócrifos, porque ha terminado que la gente piensa que la palabra apócrifo quiere decir falso. Si yo le digo a usted apócrifo, todo el mundo piensa que apócrifo es algo falso, y apócrifo no quiere decir falso en griego. Apócrifo en griego quiere decir escondido. O sea que estamos utilizando un lenguaje equivocado. Cuando decimos eso es apócrifo, todo el mundo dice, eso es falso. No, apócrifo quiere decir escondido. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos no son los libros que están en nuestra Biblia, que no están en la de los protestantes. Los libros apócrifos son los evangelios, las epístolas, los apocalipsis, que la iglesia quitó
en el concilio de Cartago en el año 397. ¿Por qué? Porque no tenían origen ¿de qué? Apostólico. Esos son apócrifos. La iglesia los quitó y los guardó. Los retiró, los escondió. Están en las bibliotecas, pero no aparecen para nada en la iglesia. Son apócrifos, retirados, escondidos. Los libros que están en nuestra Biblia, que no están en la protestante, que los protestantes dicen apócrifos, no son libros apócrifos. ¿Son libros qué? Deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Son libros deuterocanónicos, o sea, libros del segundo canon. Quiero mencionarles a ustedes en Marcos capítulo 7 lo que Jesucristo dijo acerca de las tradiciones. Marcos 7, del 6 al 9. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Escuchen: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosas? Mandamientos de hombres. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Una de las cosas que hace la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, es manipular la traducción de la palabra tradición, de tal manera que cuando se utiliza la palabra original en griego, por ejemplo, o en latín, de tradición en un sentido negativo, cuando se habla de las malas tradiciones, por ejemplo, o las malas costumbres en San Pablo, utilizan la palabra tradición. Y cada vez que la palabra tradición tiene un sentido positivo, mantengamos la tradición, mantengamos la enseñanza que hemos heredado, etc., ellos lo traducen como enseñanza o fe. Se dan cuenta aquí de la jugarreta. La jugarreta es que en la Biblia la palabra tradición siempre salga perdiendo, la palabra tradición. En cambio, la palabra enseñanza o fe, por el principio de la sola fe, siempre salga bien parada, ¿no? Y esta jugarreta, ¿qué objetivo tiene? Es para convencer a los mismos evangélicos. Y cuando se la presentan a los católicos, ofrecer a los católicos: no ves, la tradición no sirve para nada, la tradición, te pones varias citas bíblicas, y el católico dice: ah, no sabía eso, no sabía que la tradición era mala, no sabía que solo había que creer en la fe. Lo curioso es que los términos que Cipriano de Valera traduce son muchas veces en el original en latín o en griego exactamente el mismo. Solamente que cuando es la misma palabra, solamente que cuando es utilizada en sentido negativo, las malas tradiciones la traducen tradición, y cuando tiene un sentido positivo lo traducen como fe o enseñanza. En la Reina Valera dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las instrucciones. En el original griego, la palabra que aparece es paradosis. Entonces, bueno, es que a lo mejor paradosis quiere decir instrucciones y quiere decir tradición. No. La palabra instrucción en griego se dice didescalía. Se dice heterodidescaleo. O sea, vamos a hablar más sencilla, didescalia. Entre didescalía o didescalia y paradosis ni siquiera hay posible confusión de términos. Ahora mira tú la maldad, que borran la palabra tradición y pones instrucción. Alteran la palabra de Dios, eso dice el original. El original no dice instrucciones. ¿Tú sabes por qué? Para no dar gusto a los católicos de que ver que Pablo dijo: guarden las ¿qué? Las tradiciones. Hermano, si esa gente que tradujo esa Biblia hizo eso, yo tengo duda de todo lo demás que han traducido. Es una buena traducción. No es una buena traducción, porque dice el Apocalipsis: a que quite o añada una palabra de este libro, será borrado del libro de la vida. Y yo sé que hay gente que cree que cuando uno habla de la verdad, ya se está hablando de fanatismo, de intolerancia, de persecución a los que no piensen como yo. Vamos por partes, vamos por partes. Todos los papas se han contradecido unos de otros. Les voy a dar un ejemplo. Juan 23 mandó que todos los católicos no necesitaban confesarse para tomar la comunión.
Ahora existe un nuevo decreto, que un papa hace 3 siglos dijo que el que no se confesara se iría al infierno. La pregunta es, señores católicos, ¿a qué papa le vamos a creer? Tengan en cuenta una cosa. En la historia de la Iglesia había habido un Juan XXIII que había sido un antipapa. Hubo un antipapa en el siglo XV que se llamó Juan XXIII. El cardenal Roncalli no tuvo miedo de usar el nombre que había manipulado un impostor y que se evitó durante 500 años. Han habido papas no muy buenos en la historia de la Iglesia. Más aún, han habido papas malucos en la historia de la Iglesia. Pero ningún papa ha ido en contra de la doctrina básica de la Iglesia Católica. Y doctrina básica de la Iglesia Católica es que este libro, no solamente inspirado por Dios, pero palabra de Dios, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Una vez una señora se acercó y me dijo, señor Alducin, ¿por qué ustedes los cristianos no veneran a María? Y le dije, mi querida señora, no sé si usted sepa, pero los cristianos somos las personas que más respeto y más veneración tenemos a la Santísima Madre de Jesucristo nuestro Señor. Pero mi querida señora, la diferencia estriba en que nosotros, aunque la respetamos, no la adoramos. Mentiras, eso es pecado, la mentira es pecado, la calumnia es pecado. El católico nunca, jamás ha creído ni creerá que María es Dios. Ningún católico cree que María es Dios. La Iglesia Católica tiene un catecismo y en el catecismo nunca dice, ustedes los católicos deben creer que María es Dios. Eso no lo decimos, eso no lo enseñamos, esa no es la doctrina de la Iglesia Católica. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Santa Cayetana. ¿A quién dice? Abogado tenemos o intercesor a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De dónde sacó entonces Roma los San Cristóbal, San Cayetano, la Virgen de Zapopan, la Virgen de los Lagos, la Virgen de Guadalupe y todo ese desfile y ese conjunto tan inmenso de intercesores que pueden interceder delante de Dios? No entiendo. Sí, está bien que nosotros le pidamos a un pastor evangélico, a un pastor protestante, que ore por nuestras necesidades, y usted lo ven todo el tiempo, orando por las necesidades de la gente. Y esa persona, por muy cerca que esté de Dios, hermanos, está lejísimo a Dios, comparado con una persona que está en la presencia de Dios, un santo, es decir, un héroe de la vida cristiana. Entonces, sin embargo, con cualquier facilidad del mundo, aceptamos que una persona pecadora, porque estamos en el mundo, una persona pecadora, ore o interceda por un necesitado. ¡Ay, todo está perfectamente bien! Y hasta creemos que esa oración tiene poder y el Señor la utiliza para que la persona cambie de vida y se levante de sus enfermedades y experimente nueva vida. No hay problema con eso. Pero ahora, pedirle a los que están al lado de Dios, al lado de la fuente de vida y salvación eterna, como que eso nos causa problemas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no creemos lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué es lo que dice Jesús en la Santa Biblia? Evangelio según San Marcos capítulo 12, que Dios no es un Dios de muertos, bendito sea Dios. Dios es un Dios de vivos, y aquellos que están en su presencia, los santos, los que han alcanzado la victoria total por la gracia de Dios y que han alcanzado de verdad la santidad plena porque están en la presencia de Dios, esas personas tienen mucha más facilidad y mucho más mérito para interceder por nosotros, no méritos por ellos mismos, sino porque han aceptado la gracia de Dios y son canales limpios y puros a través de los cuales la gracia de Dios fluye a través de ellos para nosotros. Hebreos 7:25, y dice la Biblia: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, escuchen esto, viviendo
siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por nosotros. Entonces la Biblia enseña claramente que Jesucristo, sentado ahora a la diestra del Padre en las alturas, Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. No es posible que haya algún santo que interceda por nosotros o alguna virgen. Esto no es enseñanza bíblica. Esto es el resultado de las tradiciones. Este texto que ellos utilizan ni siquiera lo practican. ¿Por qué no lo practican? Porque ellos sí buscan intercesores. Usted le pregunta a cualquiera de estos hermanos, dígame una cosa, ¿usted alguna vez le ha dicho a un hermano de su congregación que ore por usted? ¿Usted alguna vez le ha pedido al pastor que ore por usted? ¿Y por qué usted va al pastor y no va directamente a Cristo? Yo no debería de ir al pastor ni al hermano para que pida por mí. Yo puedo pedirle directamente a Jesús, ¿sí o no? Ellos no lo practican. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no podemos poner a ningún hombre puede estar por encima de lo que la palabra del Señor nos enseña. Él es la cabeza de la iglesia. Así no es. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, Él eligió a 12, los preparó y después los envió a predicar. No lo que a usted le venga en gana. Observe que aquí Jesús no dice que usted tiene que enseñar lo que a usted le dé la gana. No. Dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. De modo que Jesucristo fundó una iglesia donde tiene los apóstoles y los manda a ser discípulos, bautizando a la gente y enseñándole lo que Jesús ha mandado. Usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene un mandato claro. Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Dos cosas entonces para ser miembro de la iglesia de Cristo. 1, ser bautizado. Y 2, enseñar lo que Cristo ha mandado. Ustedes verán que los hermanos protestantes, unos son bautizados. Bueno, está bien, si son bautizados ya son parte del pueblo de Cristo. Pero 2, vamos a observar la enseñanza. ¿Qué enseñan? Si no enseñan lo que Cristo ha mandado, entonces no pertenecen a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió una orden clara. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. El catolicismo cree que María ascendió corporalmente a los cielos. Entonces usted dice, ok, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Y si no está, ¿de dónde lo sacaron ustedes? Es un dogma de nuestra santa, católica, apostólica y romana. La Biblia no es un diccionario, mi querido pastor Rodríguez. La Biblia es palabra de Dios. Y debe ser interpretada como tal. Juan 21:25. Nos dice que no todo quedó escrito. Por lo que no podemos pretender que la Biblia lo diga todo. Esa no es enseñanza cristiana. Eso es seguir la doctrina que estableció Martín Lutero. Esa enseñanza nunca salió de la Biblia. Estos protestantes te insisten una y otra vez que no debemos basarnos en lo establecido por hombres, descuidando que ellos lo hacen al pretender que la Biblia lo diga todo. Primera de Timoteo 3:15. Es claro cuando dice que la columna y fundamento de la verdad es la Iglesia. Con esto dejamos en evidencia que los protestantes realmente no saben cuál es la importancia de las Escrituras. Nosotros los católicos creemos lo que dice la iglesia, porque la iglesia, como dice San Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la iglesia es pilar y base de la verdad. Luego entonces la iglesia proclama su fe por ser ella la base de la verdad. No necesita base escritural para proclamar los dogmas. Cuando la iglesia proclama los dogmas de la Santísima Trinidad en el Concilio de Nicea, en el Concilio de Constantinopla, no son ningún versículo bíblico, utilizó su poder.
La asunción de María a los cielos es doctrina de la Iglesia. Desde el siglo III hay una capilla allá en Jerusalén, y en misma Jerusalén se celebra por primera vez la fiesta mariana de la Asunción. La Iglesia proclama que María es llevada a los cielos en cuerpo y alma porque la muerte es la paga del pecado, y María, al no conocer pecado, no tiene que pasar por el proceso de la muerte eterna ni de la corrupción, que el Señor la llevó a los cielos en cuerpo y alma en honor a los méritos y atenciones de Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia? No hay datos bíblicos, querido hermano, no hay datos en la Biblia sobre la muerte de San Pedro, no hay datos en la Biblia sobre la muerte de San Pablo, y por eso no vamos a decir que Pedro y Pablo siguen vivos en Roma. Luego entonces todo no tenemos que tener base escritural, tenemos la potestad de la Iglesia como pilar y base de la verdad y de no equivocarse para sustentar lo que la Iglesia cree por fe y por dogma. Doctrinalmente, ¿qué significa el arrebatamiento de la Iglesia? Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la Iglesia. Dicho de manera simple, es la primera fase de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos: la resurrección de los muertos, o sea, los creyentes de la época de la Iglesia, y la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Cuando Cristo regrese, va primero a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Digo yo, pero acá Jesús es un helicóptero. Porque cuando la Biblia dice tierra, se refiere al planeta Tierra con nubes y con todo. No quiere decir que, no va a tocar tierra porque Jesús se quedó aquí flotando, entonces no vino la tierra porque no tocó tierra. Pero ¿qué cosa es? Un cohete. ¿Okay? Viene por nosotros para sacarnos con Él, y mientras nos vamos con Él, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Repito, viene Cristo y nos saca, y va a firmarse un tratado en el Medio Oriente por el anticristo. Tal vez en el momento en que el anticristo firme el tratado, nosotros nos vayamos. Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta entonces el hijo de perdición. Lo vamos a ir viendo también. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación, y al acabar la tribulación, la guerra del Armagedón. Nosotros en los 7 años, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Cuando regresemos en el Armagedón con Cristo, regresamos con Él. Repito, el rapto viene por nosotros, la segunda venida es con nosotros. Ahí está claramente demostrado que son dos eventos separados. Entonces, en vez de una segunda venida, hay 3 venidas de Jesucristo. Si hay 3 venidas, ¿cuál es la primera venida? La encarnación. ¿Cuál es la segunda venida? El rapto. ¿Y cuál es la tercera venida? La venida final de los tiempos. Entonces hay 3 venidas. Y en ningún lugar dice que Jesús viene 3 veces. Los ángeles que dicen en el Monte de los Olivos, varones de Galilea, ese Jesús que vieron subir, volverá de nuevo. No me dijo, volverá para llevárselo para después volver. Para nada, dicen los ángeles, que son muy claros. Este Jesús que vieron subir, volverá de nuevo con poder y gloria. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros, ya glorificados, a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, la primera venida de Cristo sucede en 2 fases. El arrebatamiento de la iglesia, y la segunda después de la tribulación, cuando regrese para derrotar al anticristo e iniciar la guerra del Armagedón. ¿Ustedes pueden explicarme eso? Si los cristianos se fueron de la tierra y el anticristo viene a perseguir a los cristianos, ¿quién va a perseguir al anticristo? Habla pari. Todo el mundo es en la tierra es anticristo. Y entonces, ¿dónde quedan las palabras de Jesús? Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. ¿Dónde se quedó? Olvidan, todos los tribulacionistas olvidan algo que es fundamental. El sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. Cristo vino la primera vez en carne y solo falta la segunda venida. Esa es la doctrina de la iglesia. Esta venida marcará el fin de los tiempos. Ese día
Cristo reunirá a todos los que están vivos y también a los muertos que hayan resucitado después de este acontecimiento de esta iglesia. El tiempo ya no existirá. En primer lugar, Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Por lo tanto, cuando Dios te pide, no es porque Él necesita de tu dinero. Dios nunca pide porque Él necesita. Dios pide porque Él quiere darte. Tú dirás, sí, pero la iglesia no necesita templo, no necesita Biblia para predicar, no necesita alquilar un local, equipo de sonido. Necesita. Pero espera un poco. Si Dios fue capaz de hacer caer maná del cielo, hoy día para su iglesia no puede hacer caer un equipo de sonido, no puede hacer caer una televisión, una radio para predicar el evangelio. Puede, Dios es Dios. Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo. Entonces cuando Dios pide, no es porque necesita. Él puede hacer milagros para resolver los problemas que su iglesia tiene en esta tierra. Cuando Dios le pidió a la samaritana, dame de beber, no era porque Jesús necesitaba agua, era porque la samaritana necesitaba agua de vida. Dios nunca pide porque necesita, Dios pide porque quiere darte. Y cuando dice, devuélveme el diezmo, no es porque Él necesita, es porque tú necesitas. Él quiere bendecirte. Pero para bendecirte, Él tiene que saber que tú lo reconoces como dueño. Y la única manera de Él saber que tú lo reconoces como dueño es si tú respetas lo que Él hace. Mi querido pastor Bullón, Dios no condiciona sus bendiciones. Él no es alguien que vende bendiciones. Eso es una falta de respeto a la esencia de Dios, que es amor. Y que todo lo que da, lo da por amor. Dios no es alguien que condiciona sus bendiciones a nadie. Esta misma gente que te predica contra las obras, al llegar al diezmo, ahí sí valen las obras. Bueno, pero los años fueron pasando, pasó el primer siglo, vino el segundo siglo, en los años 300, 310, 320, 330, se convierte un emperador romano al cristianismo. El emperador Constantino se convierte al cristianismo. Los cristianos aplaudieron y dijeron, qué bueno que el emperador ahora se hizo cristiano. En ese tiempo Roma dominaba todos esos cantos, todos esos territorios. Era un hecho notable el hecho de que el emperador se estaba convirtiendo al cristianismo. Pero el emperador dijo, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana, me voy a hacer cristiano con una condición. El emperador Constantino adoraba al sol. Y él dijo, vamos a declarar al domingo como el día oficial de adorar a Dios. Y fue a partir del año 331, con el decreto del emperador Constantino, que el sábado pasó a ser aceptado por la iglesia cristiana oficialmente como el día de observancia, el día de guarda, el día santo para el mundo cristiano. No es cierto, porque en el decreto que hizo Constantino obligó a los paganos a guardar un día que era sagrado para los cristianos. Los cristianos ya guardaban el domingo. Entonces el emperador, para unificar el imperio, obliga a los paganos a guardar el día que guardaban los cristianos. Ese cambio del sábado para el domingo no fue un cambio bíblico. No fue Jesús que cambió, no fueron los apóstoles que cambiaron. No hay base bíblica para ese cambio. Primero fue por la cobardía del pueblo cristiano y después fue porque el emperador decretó ese cambio. Y eso se lo podrá decir a un ignorante. Constantino no era ni católico. Constantino se bautizó antes de morirse. Constantino no era católico. La madre de Constantino era la católica. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Constantino en el edicto de Milán lo que hizo fue declarar que a los cristianos no se les puede perseguir por su fe. Punto. Constantino no declaró ni siquiera el cristianismo religión del Estado. Fue un nieto de Constantino, Constancio, quien declaró el cristianismo religión del Estado. Constantino siguió siendo pagano la mayoría de su vida. ¿Qué solamente dijo Constantino? Los que están hoy en día en persecución ya no se les persiga más y permita. Y cuando los cristianos salieron de las catacumbas, ¿qué culto celebraron? La Eucaristía. ¿Qué día guardaron? El domingo. Porque la iglesia que salió de las catacumbas no es la iglesia pentecostal ni la iglesia del pastor Maldonado, es la iglesia de nosotros. El domingo fue traído por hombres. Fueron los líderes de la iglesia que decretaron el domingo santo.
Fue la influencia del emperador Constantino. Mandó Jesús en cualquier evangelio que se guardara el sábado. Si fuera el diseño de Dios, este cuarto mandamiento, de como lo guardaban los judíos, estar inmóvil el séptimo día, Jesús hubiera sido tan indispensable para la salvación como lo dice la señora White, Helen White, Jesús lo hubiera dicho claramente. Y Jesús no lo menciona. Al contrario, cuando dice el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, yo no sé cómo esta gente, o la Biblia que ellos tienen no es la que yo tengo. San Pablo en Gálatas es definitivo. No me vengan con días ni celebraciones de días, que eso ya se terminó. Yo no me explico, que ellos no tendrán la carta a los Gálatas en su Biblia. Todos los mandamientos están de cierta forma en Efesios 6, 12, 20, 13, y no matar, en Romanos 13, 9. O sea, en todas las cartas de San Pablo están de una forma espiritual los mandamientos de Israel. Ahora yo te vuelvo a preguntar, es la misma pregunta para que nos grabemos en la mente. ¿Dónde está en las epístolas de Pablo el guardar el sábado? ¿Dónde está? No aparece. ¿Cómo es posible no haber aviso en todo el Nuevo Testamento, cuando figuran todos los otros mandamientos en el Nuevo Pacto, que no haya nada que se relacione con el sábado? Si la observancia del séptimo día de la semana como uno de descanso hubiera sido considerado por Jesús algo vital para la salvación, Jesús hubiera puesto una bienaventuranza nueva. Bienaventurados los que guardan el día del sábado, porque de ellos será el pacto de Dios. Pero no lo hizo. ¿Y cómo podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios? Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo fue la Iglesia Católica. Te voy a leer. Mira, yo tengo aquí un libro con muchas declaraciones interesantes. Ahora tú puedes ir a cualquier biblioteca. En cualquier biblioteca consigue un catecismo católico, cualquier libro de la Iglesia Católica que habla sobre el sábado, el domingo, vas a encontrar. Te voy a leer solo dos citas. Una, declaración del obispo Lucio Ferraris en una revista llamada Pronta Biblioteca. Dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él le puede modificar, explicar o interpretar inclusive las leyes divinas. El Papa puede modificar una ley divina visto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Y él actúa como representante de Dios en la tierra. Mira lo que dice un obispo católico. El Papa tiene autoridad para hacer esto. Pero aquí hay otra. Esto, en cualquier catecismo puedes encontrar esta declaración. La Iglesia Católica dice así, en su catecismo, porque no sé si ustedes conocen el catecismo, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso? La respuesta dice, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Pero se puede hacer eso. Bueno, poder se puede. De acuerdo con la Biblia, no se puede. Pero la Biblia en Daniel 7:25 dice que en un momento de la historia aparecería un poder religioso atribuyéndose poderes divinos, inclusive queriendo cambiar los tiempos y la ley. Adventistas que nos critican por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice que hay personas que nos van a criticar porque no guardamos el sábado. Que nadie lo venga a criticar por lo que comen o por lo que beben. Paren la oreja. Que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento
se guarda el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tienen que guardar. Para que lo entiendan en castellano, el primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos, no los judíos, los discípulos, los cristianos, se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. Todas las personas caminan en esta dirección. Y los pocos, entre comillas, locos que quieren hacer la voluntad de Dios, solitos van en esta dirección. Inclusive el domingo, querido, es un día interesante porque aquí en Deuteronomio, en Levítico, nosotros encontramos, no tengo el texto aquí, no lo voy a leer, pero ya en los tiempos de Moisés había muchos adoradores del sol. En realidad, mucha gente que con toda sinceridad quiere adorar a Jesús en el día domingo, está adorando al sol, porque inclusive en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol. Tradicionalmente en todos los pueblos el sábado fue día del sol. Nosotros los días que tenemos en la semana no viene del pueblo judío, viene de los paganos. Cada día tenía el nombre de un dios. El primer día de la semana que era Sunday, que los cristianos le cambiaron el nombre de domingo, día del Señor. El dios más grande era el sol, día del dios sol. El dios de los paganos que seguía el sol era la luna, por eso el segundo día era lunes. El otro dios más grande era Marte, por eso el martes. El otro era Mercurio, por eso miércoles. El otro Júpiter, por eso jueves. El otro Venus, por eso viernes. Y el otro dios que guardan los adventistas, Saturno. Entonces, sábado del día de la semana es día del dios Saturno. Y ellos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Entonces dicen, nosotros guardamos el sábado judío. ¿Qué cuento? Ustedes guardan el día sábado de los paganos, que es el día del dios Saturno. Y entonces, como sábado y sábado suena igual, ellos piensan que están guardando el sábado del pueblo de Israel. El sábado del pueblo de Israel era descanso, punto. No importa que usted descansara el día que fuera, pero un día de descanso. Igualmente trabajaba 6 años y el otro año descansaba. Hemos llegado al fin del estudio. Yo quisiera que el Espíritu de Dios te ayude a pensar y a tomar una decisión. Pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, querido, pero Dios te ama mucho. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil dejar todo allá en el reino de los cielos y venir a esta tierra a morir por ti? No. Pero vino porque te ama. Entonces, ¿tú por qué no podrías andar en los caminos de obediencia a Dios? Nunca van a guardar los 10 mandamientos. Nunca. Aunque sea una vez en la vida, lo van a violar. Y dice la Biblia, si guarda 9, pero viola 1, le pesa una maldición. Y no se refiere a otro mandamiento, se refiere a los 10 mandamientos. Entonces pesa una maldición sobre los que quieren guardar la ley. La iglesia adventista es la única iglesia verdadera de Jehová, porque es la iglesia que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y se siente orgulloso de su Dios, porque guarda los mandamientos. Ahí le viene la pedrada que Jesús le manda en la frente, como David a Goliat. Ellos se sienten maestros de lo que no saben. Ojalá y me encontrara con el Papa para enseñarlo. Ojalá y me encontrara con los obispos y los curas para enseñarlo. Pues aquí hay un cura que le está enseñando. Se creen guía de ciego, se creen luz. Todos tenían que cumplir los 10 mandamientos. Y el que cumpliera 9 y le faltaba 1 para el infierno, no podía salvarse. ¿Quién se iba a salvar? Nadie. ¿Por qué Cristo cambia esto? Porque nadie antes de venir Cristo se podía salvar. Por eso ustedes verán que usted habla de nuestro padre Abraham, habla de David, habla de Moisés, pero nunca dice San Abraham. Usted nunca dice San David.
Nunca dice usted San Sansón. Usted nunca dice San Isaías, San Elías, San Eliseo. Nunca. ¿Por qué? Porque antes de venir Cristo, nadie podía cumplir la ley, por tanto nadie se salvaba. Y si nadie se salvaba, no podían existir los santos. Los santos comienzan después de Cristo, porque después de Cristo ya la gente se puede salvar, porque ya Cristo dijo, cumplió la ley y dijo, ya ahora no lo salva la ley, porque la ley no salva a nadie, porque para salvarla tiene que cumplir los 10 mandamientos y nadie es capaz de cumplirlo. Ahora, ustedes se salvan por la gracia, por gracia de Dios. Es decir, que ya sé que ustedes son ladrones, que ya sé que ustedes son adúlteros, que ya sé que han dicho mentiras, que ya sé que han violado todos los mandamientos, ya lo sé. Pero yo por gracia, por amor, por misericordia, les perdono. Y por eso mandó en Juan 20:21 los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vaya, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Por qué dice a quienes le perdonen los pecados? Porque entonces la misericordia de Dios es que usted y yo somos pecadores, hemos fallado, pero Él nos viene a perdonar. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados. Vamos a ser salvados por gracia, no por cumplir los mandamientos. Antiguo Testamento se pensaba, yo cumplo los 10 mandamientos, yo soy salvo. Nadie podía cumplirlo, nadie se salvaba. En el Nuevo Testamento, nadie puede cumplir los 10 mandamientos, pero sí podemos ser salvos. ¿Cómo? Por la gracia. ¿Cuál gracia? A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Entonces viene la misericordia de Dios, la gracia de Dios que nos limpia. ¿Has cometido adulterio? Yo te perdono. ¿Has robado? Yo te perdono. ¿Has dicho mentira? Yo te perdono. ¿Has calumniado? Yo te perdono. ¿Has deshonrado a su padre y a su madre? Yo te perdono. Entonces usted no se va a salvar por la ley, porque nunca la vas a cumplir, siempre la vas a violar. ¿No se acuerda que ustedes mismos cuando se van a confesar dicen, ay Padre, yo todo el tiempo peco casi lo mismo y lo mismo? Y el Padre le dice, no importa, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque usted no se va a salvar porque vaya a ser perfecto y nunca va a cumplir los mandamientos. Usted nunca los va a cumplir, por eso siempre le tiene que confesar. Usted se va a salvar porque el cura, de parte de Dios, como embajador de Dios, le dice, ya sé que esos son sus pecados y yo te limpio. Y le pega un baño de pie a cabeza, o de la cabeza a los pies, y queda nuevecito, nuevecito, nuevecito. Entonces vamos a ser salvados por gracia. Ahora en el Nuevo Testamento, qué gloria más grande aquellos que comunican, no como Moisés, que comunican el Espíritu de Dios. Por eso Jesús sopló, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Comunica el Espíritu de Dios para limpiar, una gloria más grande todavía. Voy terminando. ¿Por qué está entonces los mandamientos en la catequesis para los niños? Entonces, ¿qué función cumple esos mandamientos en la catequesis? Si esos llegaron hasta Cristo, ¿por qué en la Iglesia Católica ahora tiene 10 mandamientos también? ¿Y por qué se los enseña a los niños? ¿Para qué tenemos esos mandamientos? ¿Por qué los recordamos? ¿Qué función cumple? Distinto a lo que dicen los adventistas. La adventista dice, usted se salva y es la iglesia de Cristo porque usted tiene los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. La Iglesia Católica dice, no, usted no se salva por cumplir los mandamientos, usted se salva por creer en Cristo que te perdona las veces que ha violado los mandamientos de la ley de Dios. Y la Iglesia Católica acepta los mandamientos de Jesús, nos hace conscientes del pecado. ¿Para qué tenemos los mandamientos? Para hacer un examen de conciencia, a ver en qué he pecado yo. Si he sido desobediente con mis padres, Señor, perdóname. Si no he amado a Dios sobre todas las cosas, Señor, perdóname. Entonces me hace a mí ver en el espejo qué cosas malas he hecho. Los mandamientos no me salvan. Los mandamientos me hacen ver cuál es el pecado. ¿Quién me salva? Cristo. ¿Por qué? Porque me perdona las violaciones que yo he hecho a los mandamientos. El primero que pronunció el nombre del día del Señor fue San Juan.
y eso significa domingo. Porque antes no se llamaba día del Señor, se llamaba día de reposo o sabbat, sábado. Cuando viene Cristo, San Juan en Apocalipsis 1:10 dice, caí en éxtasis el día del Señor. Y eso traduce domingo. Y los adventistas que se dejan guiar por personas que no conocen, dice, es que el que inventó la palabra domingo, día del Señor, fue Constantino. No han leído Apocalipsis 1:10. Te reto, adventista, te reto. Agarre la Biblia suya de usted, compruébelo con sus propios ojos. Apocalipsis 1:10. En las leyes del sábado podemos ver varias prohibiciones. Por ejemplo, se prohibía recoger leña. Números 15:32. Se prohíbe preparar alimentos. Éxodo 16:23. Se prohíbe encender fuego. Éxodo 35:3. No se puede llevar carga. Jeremías 17:21. No se debe comprar ni vender nada. Eso lo vemos en Nehemías 10:31. Deben ofrecerse holocaustos, sacrificios. Números 28-9. Y en total hay más de 39 prohibiciones para el día sábado. Si alguien quiere celebrar el sábado, tiene que cumplir con estas 39 prohibiciones que también están en la Biblia. Ayuno. No recuerdo si parte de esas 39 prohibiciones incluye el ayuno, porque lo que se prohíbe es no hacer comida. Que lo cumplan es otra cosa. Porque la realidad que yo mismo he visto en personas de esta religión o de esta iglesia es que al final no lo cumplen. Al final van a la pulpería y compran o venden como cualquier otro cristiano.